Rusia podría estar detrás del ciberataque que hay en aeropuertos europeos durante todo el fin de semana, y esta madrugada se está agravando la situación en diferentes aeropuertos. Están utilizando un ransomware para causar caos en algunos de los principales aeropuertos europeos. Situación esta madrugada que nos cuenta desde Madrid, Enrique Rodríguez. Esta mañana, Néstor, la Agencia de Seguridad de la Unión Europea afirma que los delincuentes están utilizando precisamente eso, el ransomware. Es un tipo de infección, un código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infectan. El ciberdelincuente lo que hace es tomar el control del equipo, lo secuestra de varias maneras, puede cifrar la información, bloquear la pantalla, y el usuario es víctima en la práctica de una extorsión. Se le pide un rescate económico a cambio de recuperar el funcionamiento normal de sus sistemas. Le ha pasado a medios de comunicación, le ha pasado a empresas como Marks y Spencer, pero claro, el ataque de este fin de semana tiene unas implicaciones enormes porque afecta a centenares de miles de viajeros por todo el continente europeo. Este ataque ha afectado directamente, de hecho ha dejado fuera de funcionamiento a los sistemas de facturación, los sistemas de check-in de aeropuertos tan importantes como el de Heathrow en Reino Unido o el de Bruselas, así como otros aeródromos en el continente europeo. Ese ataque ha tenido como objetivo una empresa que se llama Collins Aerospace, que es de origen estadounidense y ha sufrido lo que han denominado como una interrupción cibernética en su software Muse, que se utiliza, atentos a esta cifra, en 170 aeropuertos a nivel global, para realizar el check-in, para realizar la facturación de maletas y también el tránsito y recogida de los equipajes. En la práctica es un elemento fundamental para el tráfico aéreo. No afecta a la navegación de los aviones, pero sí a la logística, que como sabemos es bien complicada en algunos de esos aeropuertos, como el de Heathrow, que es el segundo más importante del continente europeo. Esta mañana, precisamente, sobre ese aeropuerto, sobre el de Heathrow, la BBC ha señalado en conversaciones con ese aeródromo, con fuentes dentro de ese aeródromo, dice que son más de 1000 las pantallas que se encuentran bloqueadas en ese aeropuerto y que es imposible desbloquear esos terminales de manera remota, como se suele hacer. Hay que ir uno por uno a cada ordenador tratando de sacar adelante el sistema. Esto está provocando de nuevo retrasos, aunque mucho menores que el fin de semana, esta mañana en los principales aeródromos afectados y también en otros que no se ven afectados directamente, pero que sufren las consecuencias por retrasos en las conexiones o problemas en el tráfico aéreo. Es un ataque ransomware, como decía, pueden ser delincuentes que estén pidiendo dinero, pero esta mañana los medios de comunicación aquí en Europa dicen que no se debe descartar que detrás de este ataque pueda estar no solo a la mano de unos delincuentes, o mejor dicho, que esos delincuentes sean unos delincuentes patrocinados, espoleados o de alguna manera ayudados por el gobierno ruso, especialista en este tipo de ataques y que también disfruta, cómo no, viendo el caos en los principales aeropuertos europeos y en general en los países que considera enemigos aquí en Europa Occidental, Néstor. Gracias, Enrique. Ese es el temor, que Rusia esté detrás. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Encabezados por el presidente Trump estuvieron todas las figuras del MAGA, el movimiento de los republicanos de la derecha norteamericana, en el funeral del líder Charlie Kirk, que ocurrió en una ciudad en Phoenix, en Arizona, de donde era oriundo. Y allí la cúpula de la derecha de los partidos republicanos, la cúpula hablando y haciendo notificaciones sobre lo que viene para la política de Estados Unidos. Desde Washington informa Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Charlie Kirk fue honrado como un mártir, víctima de la violencia política y la intolerancia en un país profundamente dividido. Pero ayer en el State Farm en Glendale, Arizona, decenas de miles de personas se volcaron, todas para rendir homenaje al joven quien a sus 31 años fue asesinado brutalmente de un disparo en el cuello mientras debatía en un campus universitario en Utah. Para que nos hagamos una idea, este estadio tiene una capacidad para más de 70,000 personas, estaba totalmente lleno. Pero también afuera, en otros puntos y otros estadios, decenas de miles de personas asistieron para ver en pantallas las honras fúnebres. En total se estima que unas 200,000 personas participaron en los distintos homenajes, que fueron muy emotivos, cargados de mucha fe. Para la muestra está el elogio de la esposa de Charlie, Erika, viuda y madre de 2 pequeños de 1 y 3 años, quien fue destacada y aplaudida de manera multitudinaria al momento en el que se dirigió al público. Y fue aún más aplaudida cuando tuvo el valor de perdonar al asesino de su esposo. That young man, on the cross, our Savior said,
Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Ese joven, en la cruz nuestro Salvador dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese hombre, ese joven, lo perdono, decía Erika rompiendo en llanto, refiriéndose a Tyler Robinson, de 22 años, el señalado asesino de Charlie Kirk, de su esposo. Este evento dejó postales sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos, profundamente religioso, pero político también. Dejó en evidencia la unidad que hay en el movimiento MAGA y en el Partido Republicano. Los funcionarios que subieron a hablar combinaron a ratos combinaron el evangelio con las arengas políticas, como por ejemplo el secretario de Defensa o de Guerra, Pete Hegseth, quien declaraba que solo Cristo es el rey, o el secretario de Estado Marco Rubio, quien recitó el evangelio. Pero sobre todo el presidente Trump, quien prometió devolver la religión a Estados Unidos y reivindicar los valores familiares. Recordó a Charlie por su tolerancia y admitió que él no es igual de tolerante. His opponents, he wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent, and I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. Allí decía el presidente Trump, Charlie respetaba a sus oponentes, él quería lo mejor para ellos. Allí es donde estoy en desacuerdo con Charlie. Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos. Lo siento, perdóname, Erika, refiriéndose a la esposa de Charlie. Ahora pueden hablar conmigo y tratar de convencerme de que eso no está bien, pero yo no me aguanto a mis oponentes, decía el presidente Trump, quien también protagonizó otro momento muy emotivo justo al final de su discurso allí en el escenario principal, rodeado de esas decenas de 70,000 personas. Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, subió al escenario y ambos dos se fundieron en un fuerte abrazo. Erika entre llantos, abrazando al presidente de los Estados Unidos. De fondo el coro de America the Beautiful sonaba, se escuchaba. Ambos veían de cara a las 70,000 personas en homenaje a Charlie Kirk. Pero también el presidente Trump protagonizó una postal que ha sido reproducida por medios en todo el mundo, la imagen de la reconciliación, al parecer, con Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla. Ambos sentados en un palco en el estadio State Farm. Estaba Trump junto al presidente de la UFC, Dana White, y de un momento a otro llegó Elon, se sentó a su lado, intercambiaron un apretón de manos y empezaron a hablar de manera amigable. Incluso Trump, se puede ver en las imágenes, le daba algunas palmadas a Elon y posteriormente dijo, a bordo del Air Force One ya de regreso aquí a Washington, que Elon Musk había sido muy amable de su parte, porque él había sido quien había ido hasta donde él se encontraba sentado y que habían conversado de manera muy amigable durante un tiempo. Recordemos que ellos habían tenido una serie de roces tras la salida del multimillonario del Departamento de Eficiencia Gubernamental, donde había criticado una serie de piezas de legislación impulsadas por el presidente de los Estados Unidos. Pues ayer, en medio de este acto, de estas honras fúnebres a Charlie Kirk, también al parecer hubo reconciliación entre el hombre más poderoso del mundo y el hombre más rico del mundo, Néstor.